Tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. La separación tajante y clara de la historia con respecto al mito, en cuanto a su estructura narrativa y a la diferencia de conocimiento que proporciona sobre la realidad, se ve complicada por la relación general que existe entre palabra y acción, entre las dimensiones de la acción lingüística y la acción vital. Los sujetos históricos individuales o sociales han vivido y viven mitológicamente, es decir, basan sus creencias más íntimas en un conjunto de valores recogidos en relatos tradicionales que les han formado como personas sociales de su grupo humano, en un proceso de enculturación que ha sido paralelo a la formación de su personalidad social. Estos valores distan mucho de ser proposiciones científicas. De hecho, en el mejor de los casos, son indemostrables, cuando no absolutamente contradictorios entre sí o simplemente alucinados. La palabra mítica influye directamente en las acciones de los protagonistas de la historia. Recordemos, por ejemplo, cómo en las cortes micénicas, hace 32 siglos, se escuchaba cantar a los rapsodos las diversas leyendas sobre las peripecias de los héroes, y los reyes recibían un estímulo para vivir conforme a los valores que transmitían los mitos, sintiendo en sí mismos las fuerzas de las que la literatura les hablaba, dándoles forma física en guerras, conquistas, palacios y grandes obras. Recordemos la influencia que el Aquiles homérico tuvo durante toda la vida de Alejandro Magno, o la inspiración que Alejandro fue para César, y para Napoleón, y para tantos generales. Recordemos la influencia que la narrativa de los evangelios tuvo en la formación política de Europa, o la influencia de los mitos wagnerianos sobre el Tercer Reich alemán. Las acciones humanas, sean gloriosas o terribles, tienen un relato detrás que las soporta y las fundamenta. Ya sea en las tablas de la ley en tosca roca con las que Moisés y Yahvé doman al difícil pueblo de Israel, o en la enseñanza de Buda que hay tras el imperio de Ashoka Maurya en la India, o en el relato bíblico que lleva a los españoles a destruir las culturas americanas, o en la retórica marxista de la Constitución china, el mito está detrás de toda acción. El fenómeno es rastreable hasta el origen mismo de la escritura y de las expansiones guerreras. Todos los relatos que tenemos de las conquistas de los reyes de Oriente Próximo muestran muy claramente que desde un primer momento hubo un vínculo necesario de la escritura con la acción vital. Esto lo vemos en las campañas asiáticas del egipcio Tutmosis III, grabadas en las paredes del templo de Karnak, pero también lo vemos en las conquistas guerreras de los violentos reyes asirios del siglo IX, de las que dan fe las diferentes estelas en las que los reyes grabaron sus acciones para la posteridad, haciéndolas mito. No es sólo para preservar la memoria y evitar que la acción se pierda en el océano del tiempo, sino también para completar la acción, por lo que las acciones son escritas. Sólo la acción ligada a la palabra puede perdurar, ya que es la palabra lo que perdura. Así lo comprendió el rey Shalmaneser, cuyo pretendido comportamiento heroico solo tiene sentido en el contexto literario adecuado, algo que el rey asirio no consiguió con su estela, pues ningún poeta construyó después un héroe a partir de las palabras que en ella leemos,
y después de los siglos, lo único que permanece es la memoria de la matanza perpetrada por otro general víctima de alguna violenta psicopatología autolegitimadora. La acción ha de ser interpretada, requiere un tipo especial de palabra, la literaria o poética. Desde un punto de vista psicológico, la palabra literaria recrea lo ocurrido al fijar semánticamente las ambigüedades de una acción social, vinculándola con otras. La palabra humaniza el automatismo de la acción, que de otra forma sería un mero cúmulo de sensaciones y emociones dentro de la esfera animal. Por eso, la historia fija las acciones inventando memoria y significado, la cual se difumina con el paso del tiempo, por la pérdida física de memoria, tanto como por los cambios de marcos referenciales de interpretación. Ese diferencial de significado es responsable del contenido fabuloso que apreciamos en los relatos más arcaicos, un diferencial que se produce por la transformación de una representación literal en otra figurada. La historia, aunque no puede tratar sobre los orígenes como hace el mito, sí espera hacer un discurso consistente, pero no por ello está exenta de representaciones literales y finales. Representaciones literales de la historia son los conceptos de hecho histórico, causalidad, propósito y en general todos los conceptos epistemológicos y psicológicos que la historia maneja. Y cuando no lo son, la traslación de sentido sale fuera del campo de la historia. Así, por ejemplo, hecho histórico es un concepto general que designa los elementos mínimos con los que opera la historia, una especie de átomos variables conceptuales que se organizan en secuencias de causalidad, pero no son metáforas de otra cosa. Cuando un hecho histórico deja de ser literal, deja a la vez de ser un elemento de una construcción conceptual histórica, análogamente a cuando en un sistema físico alegorizamos alguno de sus elementos, dejamos la física en favor de la metafísica. Por otro lado, es interesante observar el inevitable contenido acrítico y de vida cotidiana que tienen muchos de los conceptos fundamentales de la investigación histórica. Así pasa con el concepto de propósito, cuyo entendimiento en la vida cotidiana puede ser sustituido por otras representaciones de la psicología en las que el individuo como tal no es el actor en sentido estricto, sino más bien las fuerzas fisiológicas impersonales. La traslación de sentido de la noción de propósito desde la acción biológica a la acción del decurso histórico y social presenta serios problemas teóricos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que el propósito de una ley es garantizar las libertades fundamentales de un colectivo? Para poder entender el uso de propósito, tendríamos que definir los conceptos de garantía, libertad y fundamental, y ninguno de ellos es aproblemático. Las representaciones de la historia pueden provenir del establecimiento de nuevos exomorfismos, conceptos finales, es decir, de nuevas representaciones literales debido a un cambio de marco de referencia, o bien pueden producirse reinterpretaciones debido a la construcción de nuevas metáforas, nuevos endomorfismos. Cuando la historia solo reinterpreta las acciones del pasado de manera endomórfica, con metáforas, procede como la mitología y la religión con respecto al núcleo exomórfico, a las representaciones literales y finales que se supone son las de la ciencia. Así, por ejemplo, si yo reinterpreto la figura del Cristo, en lugar de en términos divinos,
en términos proféticos, abandono la mitología cristiana para entrar en la mitología musulmana. Pero algo parecido ocurre con la interpretación histórica. Si yo interpreto los acontecimientos sociales del siglo XIX desde la perspectiva de John Stuart Mill, utilizo un marco de referencia distinto al que requiere una interpretación marxista. En términos mitológicos, sería equivalente a hacer un cambio de mitología, pues las representaciones finales son diferentes y las narraciones resultantes son tan dispares como mitos diferentes entre sí. En este sentido, sería necesario adjetivar el sustantivo historia con términos como marxista, burguesa, indigenista y un buen número de diferentes marcos ideológicos. Desde el punto de vista de la historia positivista, esto es el fin de la disciplina histórica, y así lo ha sido, en un proceso de reversión mitológica que delata el origen del pensamiento histórico. La historia se reescribe porque se reinterpreta en otros marcos y este proceso es una mitologización. Por eso, me parece razonable no separar mitología e historia de manera tajante, como si fueran acciones completamente distintas desde el punto de vista psicológico y filosófico. La historia es también un proceso de mitologización, una variante metódica e investigadora de los viejos relatos sobre los dioses y los antepasados, que ha despachado el problema de los orígenes pasándoselo a otras ciencias. Tal proceso de mitologización es llevado a cabo desde un marco de referencia científico general, cuya ontología no está basada ni en seres ni en acciones sobrenaturales. Los procesos sociales de memorización, en cuanto que siguen pautas narrativas, patrones de verbalización secuencial, siguen una dinámica análoga a la de los procesos de recuperación de memorias explícitas en los individuos. Según muestra la experimentación, esta es una acción de filtrado más que una reconstrucción precisa de acontecimientos. Los hechos acaecidos pueden ser olvidados. Incluso recuerdos de hechos que nunca fueron experimentados como tal pueden ser percibidos como memorias genuinas. Ello por las ventajas que olvido y manipulación tienen para el mantenimiento de una identidad individual, independientemente de que olvido y manipulación sean deliberadas o frutos del error interpretativo. En un relato histórico se aglutinan frases que referencian acciones con respecto a un eje espacio-temporal, tanto como frases que suponen una interpretación psicológica de tales acciones. La interpretación del pasado es filtrada por el presente de manera tanto intencional, para servir propósitos de manipulación de los acontecimientos presentes, como de manera inconsciente. El mito tiene también este doble componente de referencialidad de acciones y de interpretación. Si bien el peso del factor psicológico interpretativo es mayor que en el de la datación y fijación de acciones históricas en un orden específico. La narración mítica y la historia construyen memorias genuinas a partir de sucesos que ninguno de los miembros vivos de una comunidad dada experimentó directamente. Y sobre esa fantasmagoría, en la medida que sirve para ordenar la vida en el presente, se construye una identidad social. En este sentido, la historia y el mito se basan en la fe de los testimonios ajenos, solapada sobre la fe en la realidad de la comunidad propia, lo que implica el culto a la autoridad responsable del relato. Casi siempre, un antepasado, y cuando no, una voz autoritativa de la comunidad, una voz que define un marco claramente formado por representaciones literales, acríticas, opacas.